muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de American Screen Sport. Bienvenidos a un nuevo programa sobre la NBA. Venimos a hablar sobre lo emocionante que está esta temporada y porque no hay nada decidido y lo vamos a hablar en el programa de hoy porque nos tiene un poquito locos. Muy buenas, Fernando, desde Chicago. ¿Qué tal? Contento, ¿no? Con los Bulls, además. Sí, la verdad es que el equipo de moda, los Bulls, parece en las últimas semanas. Muy buenas, David. Bueno, David, los de ¿Qué los tal, Lakers chicos? ¿Qué tal? os la liaron el otro día, los Lakers. Bueno, yo quiero hablar más que nada, sobre todo hay que hablar del este, por supuesto, pero hay que hablar de Wild Wild West. ¿Os acordáis de aquella película un poco mala o bastante mala de Will Smith, pero que la canción está bastante bien y que dejaba La hemos visto todos, así que... Hemos visto dos, sí. dejaba muy a las claras lo que es esto, lo que es el salvaje oeste, que ha vuelto a ese nivel increíble, que hemos tenido toda la temporada con muchísimos equipos, sobre todo en la parte incluso baja, digamos, principalmente, que están luchando por meterse a playoff, por jugar el play-in y por quién se queda fuera. Y la verdad, con una diferencia de medio partido, de un partido o incluso de dos partidos. Es increíble cómo está el salvaje oeste. Y sin duda Bueno, alguna creo que merece la pena hablar de ello. Salvaje Oeste, según como se mire. Salvaje Oeste porque está muy igualado, pero no como antes, que era un Salvaje Oeste porque dominaban la liga, Seguarutas. Ahora parece que lo está dominando el este. Pero bueno, vamos a entrar a hablar detalladamente de todo. Y antes de nada, como están las dos conferencias tan igualadas, voy a poner aquí las clasificaciones. Vámonos con el este, que sigue liderado por Milwaukee, sigue Boston, pisándole los talones, que Boston ha hecho una buena semanita. Filadelfia, Cleveland, New York Knicks, Brooklyn Nets, Miami, Atlanta, Toronto y Chicago. Esos equipos de momento estarían en playoffs, play-in. Luego tenemos Indiana, Indiana que ya está casi fuera, tiene muy poquitas posibilidades, y lo bien que empezó. Luego Washington, Orlando que está muy bien ahora, sorprendentemente. Charlotte y Detroit. Y luego ahora sí, lo que nos va a conllevar casi todo el programa, nos vamos al salvaje oeste, como dice David, y tenemos ahí a Denver liderando, parece que va a ser el primero, veremos. Memphis, que ha vuelto Morant, y siguen ahí en la segunda posición. Sacramento Kings, terceros. Phoenix Suns, cuartos. Clippers y Warriors, igualados a victorias, quinto y sexto, respectivamente. Y luego ya tenemos el play-in de locos. Minnesota Timberwolves, Pelicans, Lakers y Oklahoma City Thunder, que están metidos ahí, pero se ha quedado fuera Dallas, que llegó a estar cuarto durante a mitad de temporada, más o menos. Utah Jazz todavía tiene alguna posibilidad también, y luego ya, pues, sin ninguna posibilidad, matemáticamente sí, pero sin ninguna ya Portland, y luego San Antonio Spurs y Houston Rockets. Bueno, pues así tenemos las clasificaciones. Vámonos al oeste, no vamos a andar con tonterías, nos vamos a lo que nos gusta, al jaleillo. ¿Cómo está la cosa? Hablábamos por el grupo, quiero hablar de este equipo, ya sé que hay muchos de que hablar, vamos a hablar de Oklahoma un poquito. Empieza a hablar de Oklahoma. Hablamos por el grupo que Oklahoma, la verdad es que pinta muy bien. Yo he visto unos cuantos partidos este año y no sé, me está gustando los Thunder, es una manera diferente de empezar, hay que hablar de los Thunder también, que no se habla mucho, y mucha juventud. Y la verdad es que a mí me alegraría si se metiesen en el play. No sé cómo lo veis vosotros, pero me alegraría mucho porque me gusta, me divierte mucho verlos, la verdad. No sé cómo lo veis. ¿Cómo veis estos Thunders? ¿David? Bueno, yo Oklahoma es un equipo que siempre hemos dicho que es un equipo que es muy difícil analizarlo en estos últimos años. Parece que están encontrando un rumbo. Están encontrando un rumbo en su estrella. Shai Alexander, el canadiense, jugando a un nivel sensacional, a un nivel totalmente de MVP. Están en esa carrera, que luego hablaremos un poquito de esa carrera por el MVP. Y sin duda alguna han conseguido un bloque, han conseguido que el jugador australiano, Gidey, pues sea un jugador muy completo, que ya lo veíamos en el draft, que hablábamos de él, y que se está confirmando como un jugador siglo XXII totalmente, que hace de todo en la cancha, complementando. Y luego con otros jugadores que en muchas ocasiones, pues bueno, son inesperados, pero que tienen una química interesante. Es un equipo que juega muy bien las transiciones, que defiende, cosa que otros no hacen, y eso es importante. Y que bueno, ahí en la pequeña Oklahoma, en ese pequeño mercado, pues parece que están bastante bien concentrados y están, bueno, consiguiendo resultados importantes para volver a llevar a ese equipo a lo que recordemos hace unos años fue con aquel famoso Big Three y luego Big Two, Harden, Westbrook, Kevin Durant
y luego Kevin Durant y Westbrook, y luego ya se fue acabando todo aquello. Paul Y George. la verdad que es muy Paul George interesante. estuvo también por ahí. Sí, Paul George, Paul Sí, George bueno, eso ya estuvo fue también. una etapa, fue una temporada que, por cierto, aquella temporada Octo estuvo en la carrera por el MVP, a un nivel sensacional, si recordáis. Pero sí, sí está bien, es un equipo interesante para poder seguir, para ver su evolución y por fin, pues bueno, parece que se va encauzando en un camino que parecía una absoluta locura hace un año y medio, 2, que aquí hablábamos de que sinceramente muchos de los jugadores, sinceramente a veces no los conocíamos o no entendíamos absolutamente nada, por lo menos por mi parte, de hacia dónde iba Oklahoma, qué camino con ese mogollón de picks que aún siguen teniendo, ese montón de picks infinitos que Parece los ser han que ido justamente intercambiando. Presti ya le están saliendo los planes bien. Los sí. planes que tenía en mente Fernando le están saliendo bien. Los Williams, la verdad es que están dando un nivel, sobre todo Jalen, menudo nivel de la Ah, parejita. Jalen Williams, sí. Y yo lo que apuntaba y hablábamos fuera de cámara, hay dos factores interesantes. Por un lado está, a principios de año, no sé si os recordáis, pero había rumores de que la estrella pues, podía cambiar de equipo porque veía que no tenía rumbo la franquicia. Y hubo un momento que al ser canadiense había rumores fuertes de que quisiera irse a su país natal, a Toronto Raptors. Pero fíjate cómo han cambiado las cosas. Y por otro lado, es un futuro esperanzador por Chet Holmgren también, que es verdad que no le hemos visto jugar, pero se puede formar ahí el trío Calavera, el nuevo Big Free en Oklahoma, que bastante esperanzador eso también. Big Three con muy buenos complementos. O sea, que es que al final es un equipo a tener en cuenta. Pero ahora vamos, si queréis, vamos ya con lo que verdaderamente nos apetece hablar hoy, con lo que nos gusta, el picantito. Vamos a hablar de los Dallas Mavericks. Todo el mundo está hablando de ellos, pero es que hay que hablar. Desde que ha llegado Kyrie Irving, la verdad es que han ido mal. El récord es muy malo. Hay que decir que Doncic también estaba lesionado, ha vuelto, pero no es excusa, no es excusa. Hicieron el traspaso para mejorar y no han mejorado y yo creo que hasta han empeorado, porque no sé, no creo que no saben ni a lo que juegan ahora mismo. Ver los partidos de Dallas, que antes era pues Doncic y manejaba todo, pero es que ahora parece que Irving, por ejemplo, como comentaban, pues escuchando el podcast de J.J. Redick también, hablando sobre el tema, decía que como que Irving como que no se había acoplado del todo bien y que es una estrella que necesita pues, que acoplarse al equipo y no ser solamente un segundón que te puede meter 40 puntos algún día. Es que necesita ser un jugador que esté con Doncic y que le ayude continuamente, no que sea Doncic todavía el que maneje todo el equipo. No sé cómo lo veis, un tema muy polémico, pero Dallas está fuera de play-in cuando el año pasado jugaron las finales de conferencia. O sea que empieza a temblar ahí Cuban y compañía. A ver, ¿quién quiere darle cañita aquí a Doncic? Es que es un tema muy complejo, es un tema muy complejo porque, mira, yo quiero primero hacer un precedente muy interesante. Esta semana hemos visto unas declaraciones, una entrevista magnífica por la retirada de la camiseta de Pau Gasol con Anthony Daimiel, y ya sabemos lo cauto que es Pau Gasol, lo inteligente que es. Hizo unas declaraciones un poco llamativas sobre el nuevo básquet que estamos viviendo, un básquet en el que priman los puntos, las estadísticas, en el que no se defiende o se defiende muy poco para muchos en esa opinión. Y es muy importante decir que hay que señalar que lo que está ocurriendo con Dallas Mavericks, en especial con Luka Doncic, es importante señalar que Luka Doncic, si nos fijamos en lo que ha hecho en el pasado, es un jugador que acapara muchísimo balón, ¿no? Es un jugador que al final, para lo bueno y para lo malo, su juego es muy pesado, muy lento, hace que sus jugadores se impliquen, pero tienen que estar muy bien y efectivamente. Y el problema que yo comenté cuando dije que Irving no iba a encajar es que Irving es otro jugador que necesita balón. Entonces, claro, en mi opinión, no encajaba en nada. Y creo que, sinceramente, lo comentaba fuera de programa, yo hace tiempo que comparo a Luka Doncic, en mi opinión, con un poquito como Harden, ¿no? En el sentido de que son jugadores con una magnífica calidad, pero a veces demasiado individualistas y muy egoístas. Y sobre todo Doncic, estamos viendo que se le está yendo un poquito de las manos eso de protestar, está empezando a caer mal a bastante gente. Ese hype que tenía al principio de
de su carrera cuando Pero entró no en es la nuevo, David, NBA. lo de protestar ya lleva un tiempo. Dijo él que estaba intentando Exacto. controlar eso, Pero antes se le perdonaba. Ahora mismo ya su equipo no está ganando, ahora mismo tiene un balance negativo, ahora mismo en estos momentos están jugando muy mal y él se está quejando, él está poniendo bastantes excusas en ese sentido. Y eso le está perjudicando bastante a él en ese sentido. Y luego es algo que a mí no me sorprende, yo lo dije también. No defiende, Luka Doncic nunca ha defendido. Yo siempre he dicho que cuando los grandes vendedores de que Luka iba a dominar la NBA, iba a ser el nuevo Michael Jordan o LeBron James, yo decía, no, tiene un problema muy grave. Este chico no defiende. Kobe Bryant defendía. Cualquier gran estrella defiende. Larry Bird defendía. Hakeem Olajuwon defendía, un magnífico defensor. O sea, cualquier gran... ¿Perdón? que sí, que Olajuwon era uno de los mejores defensores de la NBA. Gran taponador. A lo que me refiero que ese es un gran handicap de este chico y yo no le he visto evolución en ese sentido. Y en cuanto a ser un líder para implicar a sus compañeros, tampoco lo estoy viendo de una manera efectiva. Y luego se ha juntado con Kyle Irving, que de talento, posiblemente, siempre lo hemos hablado en este programa, puede ser uno de los jugadores con más talento individual que hayamos visto nunca en la NBA, pero de cabeza muy poco y tampoco defiende. Entonces, todo ello se ha juntado en un mare magnum. Jason Kidd no ha sabido llevar las riendas en este sentido. Los jugadores de complemento que siempre le han llevado para que Luka Doncic se luzca, para hacer esos números tan espectaculares, no están metiendo los triples como las metían en otras ocasiones, porque recordábamos que Dallas Mavericks, pues por ejemplo en aquella eliminatoria famosa contra Phoenix Suns, parecían, no sé, los Warriors reencarnados. Y yo comenté en aquellas finales, los que nos ven en nuestro programa, que a papá no se le gana de la misma manera. El Warriors en aquella final de conferencia ganó a Dallas porque a meter triples no le iba a ganar a Curry, ¿no? Entonces, ese es el problema que está ocurriendo con estos Dallas Mavericks, sinceramente. Entonces, yo creo que Luka Doncic se lo tiene que replantear. Por supuesto que es un jugador con una excelente calidad, nadie lo puede negar, pero igual tiene que empezar a modificar su forma de jugar, a buscar otro tipo de jugadores y veremos dónde acaba esto. Veremos dónde acaba esto. Posiblemente Kyrie Irving no acabe en Dallas Mavericks la próxima temporada, porque recordemos que tiene contrato hasta junio y el tema sería un absoluto fracaso para muchos que ni se metan ni en el play-in. Yo no sé lo que opina Fernando de todo esto, pero en mi opinión es una cosa bastante negativa para los aficionados de Dallas. Por cierto, solo quería comentar, tenemos un gran amigo que es Pau Martorell, que colabora a veces con nosotros. Él es de Dallas Mavericks y él, lo hablamos en privado, desde el primer día dijo, yo no quiero esto. Coincidía conmigo también. Pero bueno, a ver qué opina Fernando de todo esto. No, yo que también soy de los Mavericks, la verdad es que estoy bastante preocupado. En primer lugar, un apunte sobre la introducción que hacía David. Creo que Pau Gasol estaría muy contento con el partido del otro día entre los Sixers y los Bulls, porque creo que no llegaron ni a los 100 puntos y hubo doble prórroga. Fue un partido de defensa espectacular. La verdad es que en ese sentido creo que esos partidos seguro que le gustan a Pau. Y luego, de respecto a Dallas, creo que hay varios problemas. El primero es que ahí no defiende nadie. Entonces creo que eso es un problema. Y creo que por encima de Doncic el problema está en el entrenador. O sea, yo creo que es un entrenador que no encaja. Vamos, lo hemos visto a lo largo de su carrera, pues no es un entrenador que acabe de destacar y no le veo tan... Se le ponía con más carisma de lo que realmente está demostrando en equipos a la hora de la verdad. Y respecto a Doncic, pues yo creo que coincido contigo, David, en que se le debería complementar con otro tipo de jugadores, porque al final el estilo de juego de Doncic yo creo que es difícil cambiarlo y creo que no es necesario del todo, porque al final es un fuera de serie. O sea, un jugador que hace esos números con una facilidad pasmosa en la NBA, lo que necesita son jugadores, pues eso, que sean pues un 3&D un poquito mejor, un poco más de profundidad de plantilla. Y Kyrie Irving, me sorprende mucho, la verdad, el fichaje de Kyrie Irving, aunque es verdad que en su momento lo defendía. Pero sin embargo, sí parece que tengan intención de quedárselo, porque justo antes de meterme ahora con vosotros en antena, hablaba el periodista Chararnia, que una de las prioridades de Dallas es firmar a Kyrie Irving, con lo cual me ha sorprendido. O sea, me ha sorprendido sobre todo viendo el récord que tienen en pista. Creo que jugando juntos, creo que han ganado 3 partidos y han perdido 8. Lo cual Récord horrible. yo creo que necesitan firmar a otro tipo de jugadores. O sea, y no sé si guardar espacio salarial para, en vez de fichar a un Kyrie Irving, pues a lo mejor fichar a 2, 3 jugadores que quizá no del
de una estrella como Irving, pero de segundo o tercer nivel, pero que sean varios. No sé. La cuestión es, de los complementos que habéis comentado tanto David como tú, los complementos de Dallas el año pasado, pues sí, las metían de fuera, pero tenían un añadido, defendían. Defendían mucho. Este año los complementos de Dallas son Josh Green, Hardy, que sí, que puede anotar también, y es un anotador. Christian Wood, que anotando es bueno, pero en defensa es un coladero. Es que no defiende nada. Es que no defiende nadie allí. Ahí no tienen a nadie que pueda defender. No tienen ni incluso el banquillo. Sí, Bullock, que se le caracteriza como un defensor, pero Bullock es a días también. Es como muy intermitente, es como a días. Entonces, ese equipo de Dallas, no sé qué va a pasar. Duras declaraciones de Doncic y Irving, Irving el otro día, cuando les abuchearon en el estadio, en su campo, recordemos, y han perdido 2 partidos seguidos contra Charlotte Hornets. Unos Hornets Sí. que ya no juegan por nada No, y con un No, equipo que eso tiene lesionados y han perdido 2 partidos es que llevan terrible. por la vida. O sea, es que terrible. Y el Terrible. problema, os dejo un nombre sobre la palestra, que encima se añade un problema más para entrar en el play-in. Carl Anthony Towns. oh, sí, o cómo gana el partido, cómo gana el partido. Claro, entonces es el problema añadido, que parecía que Minnesota no iba a estar ahí, pero claro, si recuperas en último momento a Carl Anthony Towns, pues al Los final es otro tiene rival con el que no contabas. tiene un buen equipo y si están todos sanos, cuidadito, que pueden dar muchas sorpresas. Sí, Minnesota por fin parece que va a poderse meter también en playoff, un equipo que ha montado una interesante edición que cambió con la salida de D'Angelo Russell, pero Conley les ha venido muy bien, la verdad, muy interesante. Pero fíjate, yo entrando un poquito no solo en esta reflexión, primero lo de Jason Kidd, pues esto no se hablaba el año que viene, porque no nos olvidemos que Dallas Mavericks viene de jugar unas finales de conferencia, estaba el mismo el entrenador. Por lo tanto, yo creo que es un problema, yo sí que incidiría más en el tema de Luka, porque yo creo sinceramente que su juego hace que el equipo o está todo muy bien encajado para que los jugadores complemento funcionen a la perfección en ataque con esos lanzamientos o realmente sí que debe cambiar su juego porque, fíjate, en algunos partidos, por ejemplo, uno que faltó el otro día contra Hornets, que faltaba Irving, él intentó cambiar un poco su juego, jugaba bastante mal, no sé, tiene un problema bastante importante con eso, porque quería incidir en lo del principio, los que ya me siguen, yo no soy una persona que esté en contra de todos los cambios, creo que los cambios son positivos y es muy interesante, creo que la NBA ha evolucionado y generalmente en positivo, pero sí que sinceramente creo que en estos dos o tres últimos años estoy viendo muchos números vacíos en jugadores como Antetokounmpo, en el propio Jokic, en el propio Doncic. Por ejemplo, fijaros con el tema de Denver. Jokic podría ganar su tercer MVP, que ahora mismo luego entraremos en la carrera, pero nadie, ni en las casas de apuestas, pone a Denver como uno de los favoritos para ganar el anillo. O sea, a la hora de la verdad, no confían en estos jugadores. ¿Son números vacíos? O no, es una pregunta que lanzo a los espectadores Está porque es muy sorprendente importante. porque nosotros tampoco los consideramos como uno de los favoritos para ganar anillo. Ya no es las casas de No, apuestas, es hasta no. nosotros mismos. Es que todos el público que seguimos la NBA y están ahí y ha estado primeros todo el año y Jokic es candidato al MVP y el equipo es es uno de los más compensados de la NBA, defensa-ataque, pero no sé, ¿a quién os creéis? Os lanzo esta pregunta ya y pasamos a otro tema. ¿A quién os creéis en el oeste? Es que ese es el problema. ¿A quién os creéis? ¿Os creéis? Porque los dos equipos que están arriba, nadie se los cree de cara a llegar a la final. Denver y Memphis. Yo Phoenix Suns, ya lo comenté, si Kevin Durant está bien, yo me creo que Phoenix Suns. Yo, desgraciadamente, a los Warriors. Bueno, también. Porque es verdad que Sacramento Kings, que tuve la fortuna de verlos en directo hace varias semanas, es un equipo compacto, pero al final muy inexperto. 16 Una de años las, una sin de las grandes jugar. revelaciones, Fernando, sin duda alguna, yo inesperada para mí, totalmente, no me lo esperaba cómo han encajado la maquinaria, realmente. Y Brown, uno de los candidatos totalmente a ser el head coach del año. Sí, sí. Para mí, un equipo de 10, sorprendente, de verdad. Sí, sí, se va a romper. Se va a romper la racha hoy o mañana de la franquicia del deporte americano que más tiempo sin jugar una postemporada. Sí, en el momento ahora que Exacto. estamos grabando Me el alegro, programa, todavía no están con el click de metidos en playoffs, pero esto estamos grabando el lunes, pero seguramente que No, bueno, cuando lo subamos ya se habrán metido hasta en playoffs. van a tener el factor cancha incluso, es que va a ser increíble en la primera ronda y todo. Así que muy bien la temporada de Sacramento de 10, absolutamente ni un pero. Pero lo que estamos diciendo, al final, a la hora de la verdad,
es una reflexión importante porque incido en el principio del tema con Pau Gasol por hacer un círculo. Yo creo que Pau Gasol no se refería a que hay que defender más o menos, Pau Gasol le gustará el espectáculo. Yo creo que se refería a que estamos viendo números gratuitos. Aquí, por ejemplo, a veces Iván, y ha ocurrido muchísimo, yo he dudado a veces, ha defendido a Westbrook por sus triples dobles inmensos, ¿no? No solo por sus triple dobles, por su actitud en la cancha. Porque daba el 100% en todos los partidos, no solo por los números están añadidos, pero el 100% que daba en la cancha. Eso, ahora, pero ¿Creéis, antes, por ejemplo, que... Mira, es buena pregunta. ¿Os da la sensación ahora que decís de números, Jokic hace unos números increíbles, Doncic hace unos números increíbles, pero igual a algunos provoca la sensación de que no hacen todo lo posible en la cancha? Por su forma de jugar. Puede ser. Y aparte, sí, se va de y aparte, muy importante, sigo insistiendo, no son muy buenos atrás, no defienden, no es un jugador, esto es un deporte de ataque y defensa, no nos olvidemos. Sí, Exacto. Y al final, yo a veces yo lo pienso seriamente. Yo soy de los que cree que si igual Jokic o Doncic defendiesen muchísimo mejor, sus números en ataque no serían tan buenos. Ahí lo dejo también, ¿no? No sé. Sí, para que aunque sería mejor para el equipo, incluso para ganar, ¿eh? O para ganar anillos. Sí, seguramente. ¿No? Sí, lo que pasa es que el baloncesto moderno es verdad que normalmente los jugadores ofensivos, estrellas, no sé, a ver, que hay grandes excepciones, pero creo que tiramos más hacia un baloncesto en que se separa más el jugador más especialista ofensivo que el jugador más especialista defensivo. Y es extraño, por lo que tú dices, que es un deporte en el que es tan importante atacar como defender, pero sí que parece, un poco ahí tirando un guiño al otro deporte del canal, parece como que hay equipos especiales ofensivos y equipos especiales defensivos. Entonces, Totalmente. Pero eso, fíjate, pero Fernando, y eso tampoco estoy tan de acuerdo porque como he hecho un repaso en estrellas, por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo, Stephen Curry. Stephen Curry es uno de los mejores defensores de pases en línea que existen en la NBA en los últimos años. No es un súper defensor en el estilo clásico de dureza, de estar aguantando, pero tiene otras características muy interesantes, es muy inteligente, por ejemplo. Entonces, sí tiene esa característica especial. Y los Warriors, que siempre hemos dicho que es un equipo súper ofensivo, es uno de los equipos que cuando se ponía a defender era descomunal. O sea, las transiciones que ellos hacían en ataque eran por muchos robos que hacían pues, Green, propio Wiggins, Curry, Klay Thompson, que era un grandísimo defensor, que a veces nos olvidamos. O sea, los Warriors ha sido un equipo, una de las grandes dinastías de la historia por eso, porque en ataque han sido increíbles, han revolucionado la historia de la NBA, pero también defendían. Y a veces nos olvidamos de eso. Y yo soy el primero que me encanta el espectáculo. Los que me conocen me encanta. Yo quiero divertirme. Yo quiero ver un partido de baloncesto y divertirme. Pero eso no quiere decir que nos olvidemos de atrás. Siempre se decía, por ejemplo, recordamos algunas imágenes. Ahora se ha puesto un poquito más serio. Me está gustando más el baloncesto de Harden, pero, que dejaba pasar a jugadores. ¿No? Había imágenes que decías, ¿pero qué hace este chico? Si está mirando hacia otro lado y no defiende nada. No, pero la polémica que dices está muy bien tirada, porque, por ejemplo, recordáis hace unas semanas la polémica que hubo con Giannis Antetokounmpo en el último segundo fallando un tiro a posta para hacer el triple doble. Entonces, es verdad que un Anteto, que no le hace falta eso. ¿Qué dices? Es verdad que ¿para qué necesitas eso? No sé, es un poco buscar la estadística por buscarla. Y es verdad que no sé hasta qué punto, y es buena reflexión la que dices, David, hasta qué punto ese tipo de jugadores se obsesionan con las estadísticas y podrían mejorar otro tipo de aspecto. No sé, lo dejamos para otro día eso. Sí, es muy interesante. Respecto a lo que decías, David, yo solo quería decir, yo creo que Doncic, ya que estamos hablando de él mucho hoy, yo creo que en defensa Doncic podría ser un gran defensor. Podría ser un muy buen defensor. Posición de base. A él se emparejaría con bases. Físicamente, eres muy grande. Es muy grande. O sea, es muy lento. Pero eso lo puede mejorar. Eso puede mejorarlo, entrenamiento. Pero el físico que tiene le daría para defender 1 contra 1 a todos los jugadores. Acabas de ver una clave, Iván. Eso se habla mucho a veces, hacen bromas. Yo a mí no me gusta entrar en esas bromas porque, como dices, cada jugador es de unas características diferentes por su fisionomía, pero siempre se dice que a veces no llega en forma, que no se cuida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podría ser eso? No lo sé. Yo me acuerdo transformaciones físicas, por ejemplo, yo me acuerdo Kobe Bryant en sus primeras temporadas era un palillo
absolutamente. Y luego llegó a la NBA todo musculado, todo súper físico, con un entrenamiento descomunal. Y al final incluso estos jugadores que son diferentes al propio Doncic, pero que al final se transformaban. Igual Luka Doncic necesita ese cambio. Mira, el propio Jokic, que ha mejorado tanto, recordemos que en sus primeros años estaba mucho más fondón. Y, Mucho más. exacto. Y eso sería muy importante. Igual habría que empezar a llevarlo por él. Tiene ya 24 años, está aún en el momento, pero le quedan 2 o 3 años para hacer ese cambio realmente y poder pasar algo. aportar esa parte. Vamos con un par de temitas, que nos queda poquito tiempo ya. Vamos con un par de temitas rápidamente. Antes de tocar el tema MVP, que queremos hablar, me gustaría decirle a Fernando, preguntarle, ya que está allí en Chicago, y se está hablando tanto de la llegada de Patrick Beverley allí a Chicago. Recordemos, 10-5 con Beverley en Chicago Bulls del récord. Cuando los Bulls Defensa. defensa. Viendo otra vez, vuelvo a nombrar el podcast de J.J. Redick, él decía que lo que da, y lo sabemos todos, es sobre todo defensa, el espíritu competitivo y que le da al equipo y esa energía. O sea, que no sé si lo que estás notando tú ahí en Chicago con Beverly, si hay una... Sí. La gente se está volviendo loca con él o qué, pero la verdad es que el cambio ha sido bastante brutal, hay que decirlo. Sí, bueno, decir a nuestros oyentes de NBA, NFL, Screen Sports, decir que en la sección de Chicago Sports próximamente haremos un especial sobre cómo se vive el ambiente de los Chicago Bulls. Y respecto a Patrick Beverley, en ese partido que os habla contra Sacramento Kings, me llamó la atención, como bien estás comentando, cuando en el quinteto titular nombraron a Patrick Beverley, el estadio se caía abajo. Y es verdad que es curioso, porque antes que estábamos hablando, jugadores que caen bien, jugadores que caen mal. Yo no creo que sea un jugador que caiga bien, especialmente en general en la liga. Pero aquí en Chicago, al ser originario de la zona, la verdad es que es espectacular. Y el carácter que ha aportado al equipo a nivel defensivo, desde el parón del All-Star, si no es la mejor defensa que era hace poco, pues ahí andará, la mejor defensa de la liga. Y séptimos en rating ofensivo desde entonces. O sea, es espectacular los números y la llegada de Patrick Beverley. Que yo no daba un duro por ella, la verdad, pero Está jugando mucho mejor la especialmente por el carácter. Pero sí, sí. Sí, pero vamos, os puedo decir de primera mano que la verdad es que la gente aquí está encantada con Patrick Beverley. Como los propios Lakers, si os fijáis, se han defendido mucho mejor últimamente y bueno, la verdad que se han metido en playoff en estos momentos por esa defensa, por ese espíritu que han cambiado bastante. Es que al final Ha vuelto LeBron David esto también, hay es que algo decirlo. muy sencillo, al final es un deporte. ¿Ha vuelto LeBron? Sí, pero es que han ganado sin LeBron James y jugando muy bien a baloncesto, con la aportación de otros jugadores de una manera eficiente. Al final, el deporte de equipo, que también es muy importante, nos olvidamos. Si nos fijamos siempre en las superestrellas, que son clave y nos divierten a todos, pero esto es un deporte de equipo y Beverly es un jugador de equipo totalmente. Pero fíjate lo que está haciendo, dándole la vuelta a Chicago y convirtiéndolo en un equipo competitivo. Pues veremos lo que pasa en la conferencia este y en el salvaje oeste, pero vamos a cerrar con esa carrera tan emocionante de cara al MVP, los jugadores grandes mandando. Tenemos reportes de hace poco de la NBA, pues en la carrera Embiid, el número 1, Jokic, seguido por Anteto, luego tenemos a Doncic y Tatum. Esos son los 5 que están ahora mismo aspirantes al MVP. Descartaría a Doncic por la clasificación del equipo. Veremos que a Tatum igual también está ahí un poquito rezagado y me quedaría con los otros 3 igual. No sé qué opináis vosotros. Jokic, Embiid y Antetokounmpo. Esos son los 3 caros candidatos que veo yo de cara al MVP. ¿Cómo los veis? Pues yo si quieres ya entro en la reflexión un poco de este tema porque viene a colación de todo lo que estamos hablando en este programa. ¿Qué es más importante? Los números, el récord del equipo, los números y el récord del equipo, la influencia en el juego. Hemos visto MVPs en el pasado que ganaron sin grandes números en comparación con los que vemos actualmente, pero liderando grandes equipos, como en su momento, por ejemplo, Steve Nash. Otras reflexiones, ¿cómo es posible que Kobe Bryant tenga un MVP, Shaquille O'Neal tenga un MVP y Jokic tenga 2 MVPs? Es una cosa incomprensible todo este tema de los MVPs, con todo el respeto a todos los jugadores que son nominados o lo ganan son buenos, estamos de acuerdo, pero hay de niveles dentro de ese. Yo siempre considero que el MVP es algo por encima de ser bueno, es algo que te remarca, que te convierte en prácticamente, bueno, Hall of Fame por supuesto, y leyenda del baloncesto. Entonces creo que sinceramente yo este tema tengo un dilema tremendo. ¿Por qué Tatum lo descartamos? Tatum está haciendo una temporada espectacular y creo que está influyendo y es un jugador ataque-defensa.
Simplemente, Ateto, ¿qué hace? Sí, vale, grandísimos números, pero es más importante o menos importante que él esté o que no esté cuando Holiday, por ejemplo, en el Alillo fue muy, para mí, en mi opinión, como comentamos, tan importante o más que él. O, por ejemplo, Jokic, vale, estamos de acuerdo que es un jugador total, complementario, que juega hace jugar al equipo, pero luego, cuando llegan los momentos decisivos, sabemos que los playoffs es otra cosa y esta es el MVP de la temporada, pero ¿de verdad hace influir el resto de los jugadores? Embiid está haciendo unos números de gran pívot histórico, por supuesto, sin duda alguna. Pero a veces Filadelfia, cuando está fuera, gana sin él o con él. Todas estas preguntas las dejo para que haya una reflexión sobre este tema. Hombre, yo no quito a Tatum, simplemente digo que solamente no se lo vayan a atar. ¿Quién hace estas clasificaciones? Cosa que no he entendido, porque hay que hacerlas. Sí. Teóricamente se vota al final del año. Yo creo que no. Eso está durante todo el año, desde la primera semana está. Sí, pero creo, ahí estoy de acuerdo. Creo que no se debería hacer este tipo de clasificaciones. Sobre todo, o sea, puedes hacer clasificaciones, por supuesto, pero desde la liga, creo que desde la liga no debería haber este tipo de clasificaciones, porque al final yo creo que de una manera indirecta estás como influenciando un poco el voto. Entonces, al final eso creo que no es positivo. Yo, dando mi punto de vista, creo que debería ser una combinación entre números y el récord del equipo, con lo cual ahí es verdad que Doncic totalmente fuera. Y creo que debería ser un premio también a la constancia durante los años. O sea, si ese jugador está metido, y en este caso estoy hablando de Embiid, que creo que para mí mi favorito este año debería ser Joel Embiid, porque creo que no son números vacíos lo que está haciendo Embiid, y varios partidos que está viendo últimamente, la verdad es que está siendo un pivot dominador como hace mucho que no estábamos viendo. Más allá de que es un tirador también, pero también está influyendo mucho en tiros de cerca del campo, del aro. Y sobre todo, creo que es una reflexión que a principio de la temporada tuve la oportunidad de hablar con Alejandro Gaitán, el corresponsal de Toronto Raptors, de la revista Gigantes, y entonces reflexionaba con él si la NBA iba a ser capaz o atreverse de darle un tercer MVP consecutivo a Jokic e igualar a Larry Bird. Y yo probablemente ahí la respuesta probablemente sea que no. Pero motivos habría, porque al final es el mejor récord de la conferencia oeste con un jugador que lleva 9,9 asistencias, es decir, está casi a 0,1 asistencias de promediar un triple doble, siendo el mejor récord del oeste, que es verdad que puede haber más o menos influencia, pero la realidad es que su equipo va al primero. Pero si tengo que dar un ganador, yo creo que este año Joel Embiid debería ser el ganador. Es que lo que estás diciendo, igual los anteriores MVP no los debería haber ganado alguno, igual este sí. Es que es la contradicción de lo que has dicho tú, es un global del jugador también a veces. No solo por la temporada, sino porque es lo que estamos hablando. Hay muchos jugadores que se quedan fuera de la carrera incomprensiblemente, parecen marcados. En su momento, ¿cómo era posible con el récord de Phoenix Suns que Devin Booker, un jugador insignia, que no aparece por ahí en ningún momento nunca en estas clasificaciones? Es algo que me cuesta entender. Y lo de Tatum, que todo el mundo sí que lo está reconociendo, pero parece que se queda un poquito más rezagado. Sus números son muy parecidos a los otros, muy parecidos. Está con 30 puntos, 9 rebotes, casi 5 asistencias. Boston Celtics ahí arriba. ¿Por qué no es posible que pueda hacerlo? Puede llegar a ser. Creo que de verdad merece un programa un poco más extendido sobre este tema, sobre todo Totalmente. porque creo que hay una reflexión también de qué está pasando para que los americanos no estén ganando el MVP en los últimos años. Creo que eso es muy interesante de reflexionar. Vale, pues lo haremos más adelante. Esto que la carrera que he dicho, la clasificación, pues viene desde la página de nba.com. O sea que ahí. Totalmente. Así que yo creo que Embiid se lo debería llevar este año. Los números que está haciendo son increíbles. Y yo creo que se lo debería dar a él, porque además ha estado sano. Es algo también muy positivo que Embiid haya estado una temporada sano. Esperemos que siga así, porque nos alegramos de verlo jugar. Cómo domina. Vaya pívot más dominante. Pues bueno, chicos, ya hemos hecho un repaso así de lo más importante de las últimas horas de la NBA, vamos a decirlo, y veremos lo que va sucediendo. Estaremos muy atentos, sobre todo a los equipos que se meten en el play-in, esa lucha encarnizada del salvaje oeste, sobre todo, del play-in, porque ¿quién se meterá? Pues no lo sabemos, pero lo contaremos en... Por cierto, una cosa importante, un dato último, aunque ya Portland no tiene posibilidades, Damian Lillard ya no va a jugar el resto de la temporada. Otro jugador que nunca aparece en esas clasificaciones de MVP, por ejemplo. Estuve viendo el partido de Portland la última noche y no jugó, y Shadon Sharp
El rookie No va a jugar. se está saliendo, menuda semanita lleva. Se ha hecho. Pero bueno, estaremos muy atentos y muchas gracias, Fernando. David, Nada, como siempre, con ti nos vemos. volvemos a hablaros de todo lo que os ha sucedido en la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA. Chao, chao. Chao.